El intocable, poder, corrupción y ambición en la sombra de San Juan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Intrigas, corrupción y fortuna desmedida en las sombras de San Juan. Prepárense para adentrarse en un mundo donde el poder corrupto se entrelaza con la ambición desenfrenada y la impunidad parece reinar sin límites, el intocable. En este primer capítulo, nos sumergiremos en la figura de Félix Bautista, conocido como el Dios de San Juan. Con su cuarta victoria senatorial en las elecciones del 2024, Félix se alza como un coloso político, temido e intocable. Su riqueza inexplicable, sus intrincadas redes de corrupción y su manto de influencia lo convierten en una figura imponente y enigmática. Pero, ¿hasta cuándo podrá mantenerse en la cima sin que las sombras de su pasado lo alcancen? Acompáñennos en este viaje a través de la oscuridad y descubran los secretos que rodean a el Dios de San Juan. Capítulo 1. El Dios de San Juan. En las elecciones pasadas de este año 2024, la noche estaba en calma en San Juan, pero el silencio ocultaba un aire pesado de secretos y poder. Félix Bautista, conocido como el Dios de San Juan, había conseguido su cuarta victoria senatorial, un hecho que lo posicionaba no solo como el líder político más influyente de la provincia, sino también como un hombre intocable. Nadie osaba cuestionar sus triunfos electorales, ni la fortuna inconmensurable que parecía crecer de la nada. Su rostro aparecía sonriente en todas partes, en afiches políticos que prometían un desarrollo ilusorio, en portadas de periódicos celebrando su victoria y hasta en los sueños de sus adversarios, quienes sabían que Félix no era alguien con quien uno quisiera cruzarse en el camino. Sus empresas constructoras en Haití y su red de contactos internacionales hacían de él un hombre imposible de ignorar, incluso en las altas esferas del poder. Esa noche, en su villa de lujo en las colinas de San Juan, un ex empleado de Félix dice que él miraba las luces de la ciudad desde su terraza. Su asistente personal, siempre a su lado, le alcanzó un informe detallado sobre las últimas transferencias de fondos. Félix lo hojeó rápidamente y dejó escapar una sonrisa contenida, lo que al parecer eran unos pagos a partidos o políticos que lo ayudaron a lograr una vez más su victoria senatorial. Capítulo 2. Sombras en Haití. Su imperio millonario comienza a salir a la luz pública mientras Félix consolidaba su poder en República Dominicana en el 2018, una sombra se cernía sobre Haití. Las investigaciones en Puerto Príncipe empezaban a tomar fuerza, en torno a una red de sobornos y contratos amañados que lo señalaban directamente. Los documentos filtrados sugerían que había movido más de $324 millones hacia empresas vinculadas a la reconstrucción del país devastado. Pero los senadores haitianos, algunos también beneficiados por el poder y el dinero de Félix, se mantenían callados, asegurándose de que cualquier prueba desapareciera antes de llegar a los medios. El senador sabía que las investigaciones en Haití eran peligrosas para él, pero confiaba en el manto protector que su dinero le garantizaba. No solo eran dólares, eran influencias, promesas y hasta amenazas. Félix no solo compraba su poder, lo garantizaba con lealtades, muchas veces impuestas a la fuerza. Incluso en República Dominicana, la justicia no había sido un obstáculo para él. La famosa audiencia en la que el juez Moscoso Segarra lo había exonerado, sin lugar a dudas, fue el resultado de un acuerdo que incluía mucho más que papeles y declaraciones. Capítulo 3. El misterio del patrimonio. Ya es 2024, y Félix Bautista sigue declarando ante la Cámara de Cuentas un patrimonio modesto de apenas 30 millones de pesos. Cualquiera que lo escuchara, o que mirara desde lejos la imagen proyectada por Félix, pensaría que está al mando de un simple hombre del pueblo, alguien sin lujos. Pero las cifras reales cuentan otra historia diferente. Más de $3.000 millones, que en pesos dominicanos vendrían siendo unos 180.000 millones de pesos, este dinero estaban distribuidos entre cuentas offshore, empresas constructoras y negocios de tabaco.
Estas declaraciones fueron dadas por Estados Unidos en el 2010, aunque en aquella ocasión su fortuna era de $1.000 millones solamente, hoy es de $3.000 millones, según las nuevas investigaciones. Los medios locales se han cansado de intentar desentrañar el misterio detrás de la fortuna de Félix. Pero muchos periodistas han sido comprados, otros, amedrentados. Los pocos que se atreven a hablar reciben y recibían advertencias tan sutiles como efectivas. En un país donde el poder político y la corrupción caminaban de la mano, Félix es el símbolo de la inmunidad absoluta. Su riqueza ha crecido sin límite, al punto de que incluso el gobierno de los Estados Unidos ha intervenido, sancionándolo y retirándole el visado a él y a su familia. Pero ni siquiera eso parece detener al intocable. Capítulo 4. Protección sin rostro. Una de las razones del poder inexpugnable de Félix radica en su capacidad para mantener contentos a todos los partidos, incluidos sus rivales. Se rumora que financiaba campañas de diferentes colores, asegurando su permanencia no solo en el Senado, sino también en la buena gracia de cualquier gobierno. Así, mientras él les proporciona fondos a cambio de favores, los políticos de turno se aseguran de mantener alejadas las investigaciones judiciales o cualquier intento de acusación seria. A pesar de los constantes rumores y acusaciones, Félix permanece firme. Sus aliados son numerosos y sus enemigos, escasos o incapaces de actuar. Incluso en el interior de la oposición había voces que, lejos de confrontarlo, optaban por el silencio o por la colaboración encubierta. Félix parece haber alcanzado un acuerdo tácito con el sistema, él ayudaría a mantener el equilibrio de poder, y a cambio, el sistema lo mantendría protegido. Capítulo 5. La caída que nunca llega. Con cada elección, con cada victoria, la sombra de Félix se extiende más allá de San Juan, llegando incluso a amenazar con sobrepasar los límites nacionales. A medida que su figura crece, los ojos de muchos se giran hacia él, preguntándose hasta cuándo continuará su ascenso sin consecuencias. El senador lo sabía, por eso, sus movimientos eran calculados, sus lealtades aseguradas y su poder, una mezcla peligrosa de carisma y temor. A finales de 2024, mientras las elecciones se acercaban una vez más, Félix comenzó a planificar lo que muchos llamaban su cuarta victoria. Aunque el pueblo parecía cansado y los rumores de corrupción eran innegables, el temor y la sumisión de los partidos eran suficientes para asegurar que nadie osara enfrentarse a él con verdadera fuerza. Pero en lo más profundo de su ser, Félix sabía que no podía seguir así por siempre. Había demasiados secretos, demasiados enemigos, y el precio de mantenerse en la cumbre del poder era demasiado alto. En las sombras, se empezaban a gestar alianzas secretas, aquellos que alguna vez lo habían apoyado ahora empezaban a dudar. La pregunta no era si Félix caería, sino cuándo y cómo. Pero hasta entonces, Félix Bautista sigue siendo el dios de San Juan, el rey intocable cuyo imperio de corrupción y poder no parece tener final. Epílogo. A pesar de las revelaciones sobre sus contratos y fortunas, Félix continúa siendo un senador influyente y millonario en San Juan, conservando su estatus como el intocable. A pesar de los intentos de la justicia por descubrir sus secretos, Félix ha demostrado una resistencia inquebrantable, manteniendo su posición de poder en la política local. Su habilidad para sortear escándalos y mantenerse en la cima lo convierte en un enigma, desafiando las expectativas y las normas de la sociedad. Mientras su legado sigue envuelto en misterio y controversia, Félix Bautista se erige como una figura emblemática que desafía las convenciones y despierta preguntas sobre la verdadera naturaleza del poder en San Juan. ¿Podrá algún día ser derrocado de su pedestal de inmunidad? ¿O seguirá reinando como el intocable, desafiando todas las probabilidades en su camino hacia la perpetua influencia y poder? Solo el tiempo revelará el destino final de este enigmático personaje.